Estaba jugando videojuegos cuando mi hermana irrumpió gritando. ¿Te has bebido mi preentrenamiento? Hola, estaba en plena partida cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe tan fuerte que rebotó contra la pared. En el umbral apareció Natasha, mi hermana mayor, aún con la ropa de gimnasio. Su rostro estaba completamente pálido, sus manos temblaban mientras se sujetaba al marco de la puerta y el sudor le corría por las sienes, aunque había salido al gimnasio hacía más de una hora. «Te has bebido mi preentrenamiento», gritó, con la voz quebrándose en la última palabra. Me quité los auriculares, confundido, porque parecía verdaderamente aterrada. Sí, hace unos 20 minutos. Estaba en el frigorífico, ¿por qué? Apenas terminé de hablar cuando se abalanzó hacia mí y me agarró de los hombros con tanta fuerza que me dolió. ¿Cuánto has bebido? Todo, dímelo ahora mismo, Elliot. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un miedo que nunca antes le había visto, ni siquiera cuando se rompió la muñeca jugando al voleibol en el instituto. Señalé mi escritorio, donde el vaso mezclador vacío descansaba junto a las latas de bebida energética. Todo. Sabía a frambuesa azul, y estaba cansado por haber dormido poco. ¿Qué pasa? Es solo un suplemento de entrenamiento. Natasha emitió un sonido ahogado, agarró la botella y leyó la etiqueta. Su rostro pasó de pálido a blanco puro mientras retrocedía hacia la puerta, sacando el teléfono con manos temblorosas. «Mamá», gritó por el pasillo, la voz quebrada y llena de pánico. «Mamá, tenemos que ir al hospital ahora mismo, Elliot ha bebido mi preentrenamiento». Me levanté de la silla, sintiéndome extraño. Mi corazón latía muy rápido, más de lo normal, y podía oír los latidos en mis oídos. «Natasha, me estás asustando, ¿qué pasa con ese preentrenamiento?» Mis manos comenzaron a temblar, las miré y las vi vibrar como si tuviera frío. Mamá apareció enseguida en el umbral, aún con el paño de cocina en la mano. «¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?» Natasha lloraba de verdad, las lágrimas corriendo por su cara mientras levantaba el vaso vacío. «Se lo ha bebido todo, mamá, toda la dosis. Son 400 miligramos de cafeína, más beta-alanina, niacina y quién sabe qué más, tiene 14 años, su corazón podría detenerse». Las palabras me golpearon como un mazazo, y de repente, el ritmo frenético de mi corazón se sintió peligroso. La expresión de mamá cambió al instante, de confusión a puro terror. Me agarró del brazo y tiró de mí hacia la puerta. «Al coche, los dos, ahora mismo». Mis piernas se sentían raras, con hormigueo, como si no pertenecieran a mi cuerpo. Natasha me miraba con una expresión de horror absoluto, y eso me asustaba más que todo lo demás. En el coche, mamá conducía demasiado rápido, haciéndome preguntas sin parar, mientras Natasha, en el asiento delantero, se giraba para mirarme. «¿Cómo te sientes? ¿Te late el corazón muy rápido? ¿Te mareas? ¿Puedes respirar bien?» Los nudillos de mamá estaban blancos en el volante mientras se saltaba un semáforo. Intenté responder, pero mi boca se sentía rara, como si mi lengua fuera demasiado grande. «El corazón me va muy rápido, las manos no paran de temblar y tengo hormigueo por todo el cuerpo, como alfileres y agujas». Mi voz sonaba extraña, entrecortada y asustada. Natasha lloraba sin parar, con el maquillaje corriéndole por la cara. «Lo siento, Elliot, lo siento tanto, debería haberle puesto una etiqueta, debería haberlo guardado en mi habitación. Es toda mi culpa». Repetía lo mismo una y otra vez mientras mamá aceleraba más, adelantando coches y zigzagueando por el tráfico. La sensación de hormigueo se extendía desde mis manos y pies hacia brazos y piernas, mi piel vibraba como si me recorriera la electricidad. «Mamá, algo va mal, todo mi cuerpo se siente raro». Podía oír el miedo en mi propia voz, lo que aumentaba aún más el pánico. Mamá me miró por el espejo retrovisor, con los ojos muy abiertos. «Aguanta, cariño, ya casi llegamos, sigue hablándome, ¿qué más sientes?» Mi pecho se apretaba, cada respiración costaba más, y mi corazón latía tan fuerte que podía ver mi camiseta moverse. «No puedo respirar bien, siento que me aprietan el pecho». Natasha se puso aún más pálida y comenzó a buscar frenéticamente algo en su teléfono. «Mamá, conduce más rápido, por favor». Su voz era apenas un susurro. Mamá se saltó otro semáforo, sonaron bocinas detrás, pero no frenó. «Voy tan rápido como puedo». «Taz, dime qué hace ese producto, ¿qué le puede pasar?». La voz de Natasha temblaba mientras leía. «Altas dosis de cafeína en menores pueden causar arritmias cardíacas, convulsiones, ansiedad severa y, en casos extremos, paro cardíaco.
La beta-alanina causa hormigueo, la niacina puede provocar enrojecimiento de la piel y todo eso junto, en alguien de su tamaño, podría ser muy peligroso. No pudo terminar antes de romper a llorar más fuerte. Mi pecho se apretó aún más y de repente no podía respirar. Mamá, no puedo respirar, de verdad no puedo. El pánico me ahogaba, mi visión se nublaba por los bordes con puntos negros flotando. Mamá giró bruscamente hacia la entrada de urgencias, apenas aparcó antes de saltar del coche y abrir mi puerta. ¿Puedes caminar? Natasa, ayúdame a meterlo dentro. Entre las dos casi me arrastraron hasta las puertas automáticas. Mis piernas eran gelatina y mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallar. La enfermera me miró una vez y enseguida pidió ayuda. ¿Qué edad tiene? ¿Qué ha ingerido? Su voz era calmada pero urgente mientras traía una silla de ruedas. Natasa hablaba atropelladamente. Tiene 14 años, bebió por accidente mi suplemento preentrenamiento. Contiene 400 miligramos de cafeína, beta-alanina y niacina. Se lo tomó todo hace unos 40 minutos. Los ojos de la enfermera se agrandaron y me empujó rápidamente hacia adentro, sin pasar por admisión. Necesitamos un médico, posible intoxicación por cafeína en un menor. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Me llevaron a una habitación, me conectaron a máquinas, el manguito de presión me apretó el brazo, y me pegaron electrodos por todo el pecho. El monitor empezó a pitar, mostrando mi pulso en grandes números rojos, 168. Entró una doctora joven, con el pelo oscuro recogido en una coleta, y empezó a examinarme mientras preguntaba. ¿Puedes decirme tu nombre y tu edad? Sus manos eran suaves al alumbrar mis ojos con una linterna. Elliot, tengo 14 años, respondí con voz temblorosa. Ella sintió y movió la luz hacia el otro ojo. Bien, ¿y bebiste un suplemento preentrenamiento? ¿Sabes qué marca era?, preguntó la doctora. Natasa dio un paso adelante, aún llorando, y levantó el teléfono para mostrarle la imagen del producto. Dragon's Breath Extreme, dijo con la voz temblorosa. Está dirigido a culturistas y tiene advertencias por todas partes, no superar una medida y evaluar la tolerancia antes de usarlo. Él nunca ha tomado cafeína, salvo la que hay en los refrescos. La expresión de la doctora se volvió más seria mientras leía la etiqueta en la pantalla. Esa es una dosis extremadamente alta de cafeína para alguien de su edad y tamaño, además de otros estimulantes. Necesitamos vigilarlo de cerca durante las próximas horas. Se giró hacia la enfermera. Inicia una vía intravenosa con solución salina normal. Quiero un panel metabólico completo y enzimas cardíacas. Y monitorización cardíaca continua. La enfermera sintió y comenzó a preparar mi brazo para la vía. Siempre había odiado las agujas, pero estaba tan asustado que ni siquiera me importó cuando la insertó. Mamá me sostenía la otra mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos, pero no le pedí que se detuviera, necesitaba sentir que no me soltaba. Otra enfermera entró con un vaso que contenía un líquido oscuro, casi negro. Necesito que bebas esto, dijo. Es carbón activado, ayudará a absorber parte de lo que aún tienes en el cuerpo. El olor solo ya me revolvía el estómago, pero Natasa tomó el vaso y lo acercó a mis labios. Por favor, Elliot, bébelo. Sé que es asqueroso, pero tienes que hacerlo. Su voz suplicante y quebrada me obligó a tragar el líquido repugnante. Sabía a tierra mezclada con productos químicos, me cubría la boca y la garganta mientras lo tragaba con arcadas. Logré beberme la mitad antes de tener que parar, con náuseas por el sabor y la textura. El hormigueo de mi piel empeoraba, extendiéndose hasta mi cara. Las mejillas me ardían, como si se encendieran desde dentro. Me quema la cara, dije, llevando mis manos temblorosas a las mejillas. Al tacto parecían normales, pero la sensación era como si me hubieran abofeteado con fuerza. La doctora sintió, como si lo esperara. Es el enrojecimiento por la niacina. Es una reacción común a dosis altas, es incómoda, pero no peligrosa. Lo que más nos preocupa ahora son los efectos cardíacos. Señaló el monitor que mostraba mi frecuencia cardíaca, que había subido a 172. Mamá emitió un pequeño gemido de angustia y me apretó la mano aún más. ¿Su corazón está bien? ¿Va a estar bien?, preguntó con voz temblorosa. La doctora mantenía una expresión seria, pero no alarmada, lo que me dio un poco de calma. El ritmo cardíaco está elevado, como era de esperar. Lo vigilaremos de cerca por si hay signos de arritmia u otras complicaciones. Las próximas horas son críticas.
Si sigue aumentando o aparece un ritmo anormal, intervendremos con medicación. Natasha estaba ahora apoyada contra la pared, el rostro entre las manos, todo su cuerpo sacudido por los sollozos. Mamá la miraba, dividida entre consolarla o quedarse a mi lado. Natasha, cariño, fue un accidente. Elliot, todo va a salir bien. Pero su voz sonaba insegura, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a nosotros. Otra enfermera entró con una carpeta, haciendo preguntas sobre el seguro y el historial médico. Apenas podía concentrarme en lo que decían, porque mi piel se sentía como si algo se moviera por debajo, como si insectos me recorrieran los brazos. Siento como si algo se arrastrara bajo mi piel, dije, rascándome los brazos sin poder evitarlo, pero no servía de nada. La doctora me tomó suavemente las manos y las mantuvo quietas. Es otro efecto de lo que has ingerido. No te rasques, pasará. El monitor cardíaco seguía emitiendo pitidos constantes, cada uno marcando el ritmo acelerado de mi corazón. Miré los números, 175. ¿Por qué sigue subiendo? ¿Por qué no baja?, pregunté con la voz aguda y asustada. La doctora revisó la vía intravenosa y ajustó el flujo. Tu cuerpo todavía está absorbiendo la cafeína. Suele tardar entre 45 minutos y 1 hora en alcanzar el nivel máximo en sangre. El carbón activado ayudará, pero parte ya está en tu sistema. Solo podemos esperar y controlar los síntomas. La espera fue lo peor. Cada segundo parecía 1 hora, y mi corazón seguía latiendo sin parar, golpeando tan fuerte que el pecho me dolía, como si alguien me golpeara desde dentro. Natasha finalmente se separó de la pared y se acercó a mi cama. Su rostro estaba rojo e hinchado de tanto llorar, parecía completamente destrozada. Lo siento tanto, Elliot. Nunca debí haber traído esa cosa a casa. Solo quería probarla antes de mi competición del mes que viene. Lo siento, de verdad lo siento. Extendió una mano temblorosa y me tocó el brazo con cuidado, como si temiera romperme. Intenté sonreírle, pero mi cara se sentía extraña y seguro que no lo logré bien. Fue culpa mía. No debía haber tomado algo sin preguntar. Solo vi una bebida en el frigorífico y la cogí. Mamá negó con firmeza. No, ninguno de los dos tiene la culpa. Fue un accidente, Natasha. ¿Por qué necesitabas un preentrenamiento tan fuerte? Solo tienes 18 años. El rostro de Natasha se desmoronó otra vez. Todos en el gimnasio lo usan. Mi entrenador me lo recomendó. No pensé que fuera tan peligroso. La etiqueta solo dice que es para energía y concentración. Bajó la mirada hacia sus manos, temblorosas. No sabía que podía hacerle esto a alguien. La doctora terminó de escribir en la historia clínica y la observó con seriedad. Estos suplementos están muy poco regulados. Pueden contener niveles peligrosos de estimulantes y se comercializan entre jóvenes sin advertir adecuadamente de los riesgos. Tuvisteis suerte de descubrir lo que pasó a tiempo, si él hubiera estado solo en su habitación, habría podido ser mucho peor. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y aterradoras. Podría haber estado solo, jugando cuando mi corazón empezó a enloquecer. Mi visión volvió a nublarse, intenté hablar, pero las palabras no salían bien. La habitación empezó a girar lentamente y el pitido del monitor se hizo cada vez más fuerte. Doctora, dijo la enfermera con urgencia, señalando algo en la pantalla. No podía ver qué era, pero los rostros de todos cambiaron al instante. La doctora se movió rápido, comprobando el monitor y tomando mi pulso en la muñeca. El ritmo cardíaco está en 188 y sigue subiendo. Tenemos que intervenir. Se giró hacia la enfermera. Tráeme un beta bloqueante y tened el carro de emergencia cerca, por si acaso. Las palabras carro de emergencias hicieron que mamá rompiera a llorar de verdad, ya no solo lágrimas silenciosas, sino sollozos desesperados. Por favor, ayúdenlo, por favor, solo tiene 14 años. Natasha se cubrió la boca con ambas manos, los ojos abiertos de terror mientras observaba al personal médico moverse a toda prisa alrededor de mi cama. Otra enfermera entró empujando un carrito con equipo, y la doctora empezó a dar órdenes rápidas que no podía entender. Mi pecho ardía, cada latido dolía, tan rápido y fuerte que parecía que fuera a estallar. No puedo más, duele, que pare, por favor. Estaba llorando, completamente dominado por el miedo. La voz de la doctora, sin embargo, seguía siendo calma y firme, incluso cuando todo el mundo a mi alrededor parecía entrar en pánico. Elliot, escúchame. Necesito que intentes mantener la calma. Sé que es difícil,
pero la ansiedad solo hará que tu corazón lata aún más rápido. Vamos a administrarte una medicación que ayudará a reducir el ritmo cardíaco. Una enfermera preparaba una jeringa con un líquido transparente mientras otra ajustaba la línea del suero. Esto es un beta bloqueante, explicó la doctora. Te ayudará a que el corazón disminuya su ritmo. Puede que notes una sensación extraña cuando entre, es normal. Tomó la jeringa e inyectó el medicamento en mi vía intravenosa. A los pocos segundos, sentí algo frío extendiéndose por mi brazo hasta el pecho. Mi corazón, que había estado golpeando tan fuerte que dolía, comenzó a sentirse diferente, no más lento todavía, pero menos violento, menos desesperado. Todos miraban el monitor. Los números descendían, 188, 186, 185, 183. Está funcionando, dijo la enfermera en voz baja. Vi cómo los hombros de mamá se relajaban un poco, aunque seguía llorando. Natasha apretaba la barandilla de la cama con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, sin apartar la mirada de los números rojos que caían lentamente, 179, 175, 171. Finalmente, cuando llegó a 165, la doctora respiró con un poco más de calma. Está respondiendo al medicamento. Eso es bueno. Aún no hemos salido del peligro, pero es una señal positiva. Luego me miró con una expresión más suave. ¿Cómo te sientes ahora? Intenté analizar mi cuerpo. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero ya no dolía tanto. Un poco mejor, creo, sigue rápido, pero no tanto. Ella asintió. Seguirá elevado un tiempo. La cafeína necesita horas para salir del sistema, pero la medicación evitará que vuelva a subir peligrosamente. Acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Vas a quedarte aquí varias horas bajo observación. La vida media de la cafeína es de unas 5 o 6 horas, lo que significa que ese es el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de lo que tomaste. Vas a sentir los efectos durante bastante rato. La idea de sentirme así por horas me rompió por dentro, quería llorar, pero me contuve. Entró otro médico, mayor, con el cabello gris en las sienes. Habló en voz baja con mi doctora mientras ambos observaban el monitor y algunos papeles. Luego asintió y se marchó. Ese era el Dr. Kelvin, nuestro cardiólogo pediátrico. Revisará tu estudio cardíaco para asegurarse de que no pasamos nada por alto. Natasha emitió un gemido ahogado al oír la palabra cardiólogo, y mamá le pasó un brazo por los hombros. Solo es una precaución, ¿verdad? Va a estar bien. Su voz temblaba, buscando desesperadamente una confirmación. La mayoría de los casos de toxicidad por cafeína se resuelven sin daño permanente, especialmente con una intervención rápida como la que hemos hecho, respondió la doctora con cuidado. Pero debemos ser minuciosos. La cantidad que ingirió es significativa para alguien de su edad y tamaño. Se volvió hacia mí. ¿Practicas algún deporte, Elliot, algún antecedente cardíaco? Negué con la cabeza, lo que hizo que todo diera vueltas un instante. No, solo educación física en la escuela. Y nunca he tenido problemas del corazón. La doctora anotó algo en la historia. Bien, eso juega a tu favor. El tiempo en urgencias era extraño, a veces los segundos parecían eternos, y otras veces parpadeaba y habían pasado 20 minutos. El hormigueo en mi piel empezaba por fin a disminuir, aunque mis manos seguían temblando. El monitor seguía marcando su ritmo constante, 158, 155, 152. Bajando poco a poco, aunque aún muy alto. Una enfermera entraba cada 15 minutos para tomarme la presión y preguntar cómo me sentía. Mamá no soltó mi mano en ningún momento, salvo cuando necesitaban tomarme los signos vitales. Natasha permanecía pegada a la pared, con los ojos hinchados y rojos, observando todo en silencio. En algún momento, una trabajadora social entró en la habitación. Era una mujer de mediana edad, de mirada amable y voz suave, aunque en su expresión se notaba la preocupación. Hola, soy Carly Monroe, dijo. Trabajo con familias en situaciones de crisis. Necesito hacer algunas preguntas sobre lo que ocurrió. Carly sacó una carpeta y un bolígrafo, sentándose en una silla. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que aquello no era solo una emergencia médica, iba a tener consecuencias. ¿Alguien obligó a Elliot a beber el suplemento?, preguntó, mirando a todos nosotros. Mamá y Natasha respondieron al unísono, no, yo también negué con la cabeza. Lo encontré en el frigorífico. Pensé que era una bebida normal. Nadie me obligó a tomarlo. Carly escribió algo en sus notas.
Y tú eres Natasha, ¿verdad? Tienes 18 años. Natasha asintió, visiblemente aterrorizada. Compré el preentrenamiento en una tienda de suplementos. Tuve que mostrar mi identificación. El dependiente me dijo que era seguro para mayores de 18. Su voz se volvía más aguda y temblorosa con cada palabra. Carly continuó tomando notas. Estos suplementos son legales, pero pueden ser peligrosos, especialmente para menores. Tengo que documentar el incidente, se archivará un informe en el condado. Sin embargo, según lo que estoy escuchando, fue claramente un accidente. Hizo una pausa antes de añadir, voy a recomendar que la familia reciba educación sobre el uso seguro de suplementos y el almacenamiento adecuado de sustancias potencialmente peligrosas. Se volvió hacia Natasha. Ese producto es demasiado peligroso para tenerlo en una casa con menores. Incluso con etiquetas, los accidentes ocurren. Debéis deshaceros de él. Natasha asintió de inmediato. Ya lo tiré antes de venir. Eché todo el envase al cubo de basura exterior. No quiero volver a verlo nunca. La expresión de Carly se suavizó. Puedo ver cuánto te importa tu hermano. Fue un accidente grave, pero actuaste correctamente al llevarlo al hospital enseguida. Eso probablemente le salvó de algo mucho peor. Se levantó y le entregó a mamá unos folletos. Aquí tienes información sobre seguridad con suplementos y control de intoxicaciones. Les recomiendo leerlos juntos como familia. Cuando Carly salió, la habitación se sintió más silenciosa y pesada. La realidad de lo que pudo haber pasado se hundía en todos nosotros. ¿En qué estaba pensando?, dijo Natasha de repente, su voz cargada de angustia. ¿Por qué compré algo tan peligroso? Mi entrenador dijo que todo el mundo lo usaba, que era normal, pero no es normal. Casi mata a mi hermano pequeño. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la pared y abrazando sus rodillas. Mamá soltó mi mano para arrodillarse junto a ella. Cariño, no lo sabías. Estas cosas se venden como seguras cuando no lo son. No eres una mala persona, cometiste un error. Pero Natasha negaba con la cabeza, balanceándose ligeramente. Podría haberlo matado, ¿entiendes eso, mamá? Mi hermano pequeño podría haber muerto porque yo quería rendir más en el gimnasio. En ese momento, la doctora volvió a entrar con mis últimos análisis. Tus resultados metabólicos están bien, no hay señales de daño hepático ni renal. Las enzimas cardíacas están un poco elevadas, pero es lo esperado debido al esfuerzo que sufrió tu corazón. Las revisaremos de nuevo en unas horas. Miró el monitor. El ritmo cardíaco está en 143. Aún alto, pero mejorando. Me sentía agotado, como si hubiera corrido un maratón, aunque no me había movido de la cama. Todos mis músculos dolían y la cabeza me palpitaba. ¿Puedo tener un poco de agua? Tengo la boca muy seca. La enfermera me trajo un vaso con una pajita. Bebí con alivio, el agua tenía un sabor extraño, probablemente por el carbón activado, pero no me importó. Mis manos aún temblaban al sostener el vaso, y tuve que concentrarme para no derramarlo. El tiempo pasaba con esa extraña lentitud del hospital, a veces parecía detenerse, y otras se deslizaba sin aviso. Me trasladaron de urgencias a una unidad de observación, una habitación pequeña con una cama más cómoda y una butaca que podía desplegarse para que mamá durmiera. Natasha fue a casa a buscar ropa y algunas cosas. Cuando volvió, los ojos los tenía aún más hinchados. Te traje el móvil, el cargador y la Nintendo Switch. Pensé que querrías distraerte un poco. Se lo agradecí, pero al intentar jugar, mis manos temblaban tanto que no podía manejar los controles. Solo sostener la consola hacía que mi ritmo cardíaco aumentara en el monitor, así que tuve que dejarla a un lado. No puedo ni jugar, dije frustrado y asustado. ¿Cuándo va a parar esto? La enfermera que me tomaba los signos vitales me miró con comprensión. Los efectos más fuertes deberían empezar a desaparecer en las próximas horas. Lo bebiste sobre las 6 y ahora son las 10:30. Ya estás cerca del punto en que deberías empezar a sentirte más normal. Pero después estarás muy cansado, tu cuerpo ha pasado por mucho. Tenía razón. Para medianoche, la sensación intensa de zumbido comenzó por fin a desvanecerse. Mi ritmo cardíaco bajó a 118, todavía alto, pero mucho mejor que antes. El temblor en mis manos era menos fuerte, y ya no sentía la piel como si me picara por dentro. Pero estaba exhausto, de una forma que nunca había sentido. Era como si cada célula de mi cuerpo se hubiera vaciado de energía.
El doctor Kelvin, el cardiólogo pediátrico, entró alrededor de la 1 de la madrugada para revisar mi caso. Observó mis gráficos y los registros del monitor mientras me hacía preguntas. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos. Negué con la cabeza. Solo estoy muy cansado. Me examinó con el estetoscopio durante un largo rato, escuchando atentamente mi corazón. Finalmente se enderezó y le dirigió a mamá una pequeña sonrisa. El corazón suena bien. Ritmo fuerte y regular, sin signos de arritmia ni daño. Los niños son resilientes, y tuvo suerte de que lo trajeran tan rápido. Si hubiéramos esperado más, el resultado podría haber sido muy diferente. Sacó una silla y se sentó, mirándome con expresión seria. Elliot, necesito que entiendas algo. Lo que bebiste hoy no está hecho para alguien de tu edad, en ningún caso. Esos productos están diseñados para adultos que practican musculación, y aún así muchos de ellos no pueden tolerarlos de forma segura. La cantidad de cafeína que consumiste equivale a unas 8 tazas de café fuerte de una sola vez, además de otros estimulantes para los que tu corazón no está preparado. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé. Lo siento. No sabía lo que era. El doctor Kelvin se giró hacia Natasha, que estaba encogida en una silla en la esquina. Y tú también necesitas entender que estos suplementos están prácticamente sin regulación. La FDA no los prueba antes de que salgan al mercado. Las empresas pueden poner casi cualquier cosa y hacer afirmaciones exageradas sobre sus beneficios. Tu entrenador se equivocó al recomendarte algo tan fuerte, sobre todo a tu edad. La voz de Natasha salió ronca, gastada de tanto llorar. Nunca volveré a tocar esas cosas. Nunca. La doctora asintió con aprobación. Bien. Quédate con una buena alimentación y entrenamiento regular, eso es todo lo que necesitas. Luego se volvió hacia mí. Te vamos a dejar ingresado esta noche en observación. Si todo se mantiene estable, podrás irte mañana por la tarde. Pero debes tomártelo con calma unos días, nada de actividad física intensa. Tu corazón necesita tiempo para recuperarse del esfuerzo. Mamá le dio las gracias una y otra vez antes de que saliera, y entonces, por fin, se permitió derrumbarse por completo. Se subió a la cama del hospital junto a mí y me abrazó, llorando contra mi cabello. Pensé que te perdía, cuando tu ritmo cardíaco no paraba de subir, pensé que, no pudo terminar la frase. La abracé lo más fuerte que pude, con el suero todavía en el brazo. Estoy bien, mamá. Estoy aquí. Nos quedamos así mucho rato, hasta que una enfermera trajo almohadas y mantas para que mamá y Natasha pudieran quedarse. Ambas insistieron en pasar la noche conmigo, aunque la butaca desplegable parecía incómoda a más no poder. A las 3 de la mañana, mi frecuencia cardíaca por fin había bajado a 98. La enfermera nocturna me sonrió. Ya estás fuera de peligro, dijo en voz baja mientras revisaba el suero. Intenta dormir un poco, tu cuerpo necesita descansar. Ahora sí sentía sueño, ese cansancio profundo en el que todo el cuerpo quiere apagarse. Pero cada vez que empezaba a dormirme, recordaba la sensación de mi corazón desbocado y me despertaba sobresaltado. Tengo miedo de dormir, admití. Mamá seguía tumbada a mi lado en la cama pequeña. ¿Y si mi corazón vuelve a volverse loco? Ella me acarició el pelo con suavidad. El medicamento está funcionando, y te están monitorizando. Estás a salvo, te lo prometo. Yo me quedaré despierta vigilando el monitor, y si algo cambia, te despertaré enseguida. Sus palabras me calmaron lo suficiente para que finalmente cayera rendido. Dormí de forma inquieta, entre sueños en los que mi corazón explotaba y me faltaba el aire. Cuando desperté, eran las 8 de la mañana. El sol entraba por la ventana, y me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Me dolían los músculos, me latía la cabeza, y tenía la boca tan seca que apenas podía tragar. Pero el monitor marcaba 87 pulsaciones, normal. Buenos días, dijo mamá con voz suave. Estaba sentada ahora en la silla, agotada. ¿Cómo te sientes? Hice un repaso mental de mi cuerpo. Dolido, cansado, con dolor de cabeza, pero mejor que anoche. Natasha dormía en la otra silla, con la boca entreabierta, pareciendo más joven y frágil de lo habitual. Una enfermera de día entró a revisar mis signos vitales y sacar más sangre. Este es el control final para asegurarnos de que todo haya vuelto a la normalidad. Si los resultados están bien, probablemente te darán el alta esta tarde. La mañana pasó lentamente, entre médicos y enfermeras entrando y saliendo.
Me dieron desayuno, que apenas pude comer, pero insistieron para asegurarse de que mi estómago soportara algo después del carbón activado. El doctor Kelvin volvió hacia el mediodía con buenas noticias. Todas las pruebas están normales. El ritmo cardíaco es estable. Estás autorizado para irte a casa. Pero quiero que visites a tu pediatra en una semana, y nada de cafeína durante al menos un mes, quizás más. Tu cuerpo necesita tiempo para reajustarse. Mamá ya estaba empacando nuestras cosas, ansiosa por salir del hospital. Natasha se había despertado y ayudaba, aunque aún se le notaba el rostro hinchado de tanto llorar. El alta fue eterna, llena de papeles, instrucciones y recetas. Me dieron medicación para el dolor de cabeza y folletos sobre toxicidad por cafeína y recuperación. La enfermera repasó todo 2 veces, asegurándose de que entendiéramos los signos de alarma que debíamos vigilar en casa. Finalmente, estábamos en el coche rumbo a casa. El trayecto se sintió irreal, como si las últimas 18 horas hubieran sido una pesadilla. Al llegar, todo parecía igual, como si el mundo no se hubiera detenido mientras el nuestro sí. Dentro, papá nos esperaba. Había estado en una conferencia de trabajo en otro estado y había conducido toda la noche para regresar. Me abrazó en cuanto crucé la puerta, sin decir palabra durante un largo rato. Estoy bien, papá, dije, con la voz amortiguada contra su pecho. Él se apartó un poco para mirarme, con los ojos rojos, como si hubiera llorado durante el viaje. Lo sé, pero no estuve aquí, y eso me va a perseguir. Miró a Natasha. Tú lo salvaste. Le conseguiste ayuda enseguida. Eso fue valiente. Natasha rompió a llorar otra vez, y papá la abrazó también. Esa tarde dormí 4 horas seguidas, un sueño pesado, profundo. Cuando desperté, el cielo ya se oscurecía, y escuchaba a mis padres y a Natasha hablando en la cocina. Bajé despacio, aún débil. Estaban sentados alrededor de la mesa, con un montón de envases y botes de suplementos extendidos. ¿Qué es todo eso?, pregunté. Papá señaló el montón. Todo lo que estaba en la habitación de Natasha que podría ser peligroso. Vamos a revisarlo todo. La mayoría hay que tirarlo o guardarlo bajo llave. Natasha leía etiquetas, cada vez con más horror. No tenía idea de que la mitad de estas cosas fueran peligrosas. El tipo de la tienda dijo que eran seguras y naturales. Mamá negó con la cabeza. Natural no significa seguro. La hiedra venenosa es natural. Levantó un frasco de quemadores de grasa. Estos también tienen estimulantes, no tantos como el preentrenamiento, pero aún así no deberían estar al alcance de nadie. Pasamos la siguiente hora revisando todo, decidiendo qué tirar y qué guardar bajo llave. Papá salió a comprar una caja fuerte pequeña para el garaje y cualquier cosa mínimamente sospechosa fue a parar dentro. Así es como debió haber sido desde el principio, dijo con firmeza. Si no es seguro para todos en la casa, se guarda. Sin excepciones. Los días siguientes fueron duros. Estaba agotado todo el tiempo, con dolores musculares y de cabeza, como si tuviera gripe. El doctor Kelvin ya me lo había advertido, el síndrome de abstinencia de cafeína, sumado a la intoxicación, me haría sentir fatal durante un tiempo. No se equivocó. Tenía migrañas, estaba irritable, tembloroso, sin poder concentrarme. El colegio llamó para preguntar cuándo volvería, y mamá dijo que necesitaría al menos una semana de recuperación. No dio detalles, solo dijo que había tenido una emergencia médica. Natasha apenas salió de casa esos primeros días. Dejó el gimnasio, diciendo que no podía enfrentar al entrenador que le había recomendado el suplemento. Tiró sus recipientes de comida preparada y todos sus suplementos, incluso los que eran inofensivos. He terminado con todo eso, dijo. Prefiero rendir menos en voleibol que volver a pasar por algo así. Al 4.º día en casa, estábamos viendo la tele en el sofá cuando Natasha se volvió hacia mí. Necesito que sepas algo. Lo que pasó no fue tu culpa. En absoluto. Tienes 14 años, viste una bebida en la nevera y la tomaste. Es lo que haría cualquier niño. Fui yo quien trajo algo peligroso a casa sin pensar en las consecuencias. Asentí, aunque seguía sintiéndome culpable. Debería haber preguntado antes. Debería haber comprobado qué era. Natasha negó con firmeza. No. Debería haberlo etiquetado claramente, haberlo guardado en mi habitación, o mejor aún, no haber comprado nunca algo tan peligroso. Esto es responsabilidad mía, no tuya. Nos quedamos callados un momento. Siento haberte asustado, dije al fin.
Y yo siento haber estado a punto de matarte, respondió. Ambos reímos un poco, porque ¿qué más podíamos hacer? Una semana después, fui a mi cita de seguimiento con la doctora Martínez, mi pediatra. Me hizo un examen completo y otro electrocardiograma. Todo estaba normal, lo cual fue un enorme alivio. Tuviste mucha suerte, dijo con seriedad. La toxicidad por cafeína puede causar daños permanentes en el corazón o incluso la muerte. El hecho de que estés bien se debe en gran parte a que tu hermana actuó rápido. Me entregó información sobre la cafeína y las bebidas energéticas. Quiero que entiendas algo, Elliot. La industria de las bebidas energéticas se dirige a los adolescentes, pero sus productos pueden ser peligrosos, sobre todo si hay algún problema cardíaco no diagnosticado. Lo que te pasó podría ocurrirle a cualquiera que consuma demasiado. Le prometí que me mantendría alejado para siempre de los suplementos y bebidas energéticas. Mamá hizo la misma promesa, y los tres firmamos literalmente un papel comprometiéndonos, algo que parecía tonto, pero también importante. Volver al colegio fue raro. De algún modo, la gente se había enterado de que estuve hospitalizado, y todos querían saber qué había pasado. Me limité a decir que tuve una mala reacción a algo que comí, lo cual, técnicamente, era cierto. Mi mejor amigo, Kao, me acorraló en el almuerzo y me pidió la historia real. Se la conté toda. Me miró con la boca abierta. Tío, podrías haber muerto. La manera en que lo dijo, con una mezcla de asombro y miedo, lo hizo más real que nunca. Sí, respondí en voz baja. Lo sé. Kyle me hizo prometer que nunca bebería nada en su casa sin preguntar antes qué era. Me hizo reír, pero también tenía razón, una buena política. Toda la experiencia cambió la forma en que veía los suplementos y las bebidas energéticas. Empecé a notarlas en todas partes, gasolineras, supermercados, incluso en las máquinas del colegio, todas vendidas con promesas de energía, concentración y rendimiento, pero sin advertencia sobre lo que podría pasar si tomas demasiado. La temporada universitaria de voleibol de Natasha comenzó y jugaba sin ningún suplemento. Dijo que se sentía mejor, menos nerviosa y ansiosa. Su entrenadora notó el cambio y le preguntó qué había hecho distinto. Natasha le contó toda la historia. La entrenadora prohibió de inmediato los preentrenamientos en el equipo y contrató a una nutricionista deportiva para enseñarle sobre alimentación adecuada. 2 meses después, yo ya me sentía completamente normal. Los dolores de cabeza habían desaparecido, ya no estaba cansado todo el tiempo, y mi ritmo cardíaco era estable. Celebramos con una cena familiar, los 4 comiendo pizza y viendo una película. Era algo simple, tranquilo y seguro, y me encantó esa normalidad. No quiero volver a pasar por algo así, dijo mamá durante un anuncio. Todos estuvimos de acuerdo. Papá sacó la caja fuerte del garaje y nos mostró que estaba vacía. He tirado lo último que quedaba. Ya no hay nada en casa que pueda hacerle daño a nadie. Miró a Natasha. Estoy orgulloso de ti por haber tomado buenas decisiones. Mirando atrás, puedo ver lo fácil que habría sido que todo terminara de otra forma, si Natasha hubiera llegado 10 minutos más tarde, si mamá hubiera decidido esperar antes de ir al hospital, si mi corazón no hubiera respondido al medicamento, tantos pequeños detalles que podrían haber cambiado todo. A veces pienso en eso, en lo cerca que estuve de convertirme en otra estadística, otro chico que muere por algo legal y fácil de conseguir. Natasha y yo somos más cercanos ahora. Ella se interesa más por mí, y hablamos de verdad, no solo de paso. Me cuenta sobre sus partidos y sus clases, y yo le hablo de la escuela y mis amigos. La experiencia nos obligó a ser honestos de una forma en la que nunca lo habíamos sido. Mamá y papá también establecieron nuevas reglas sobre comunicación y pedir permiso antes de tomar cualquier cosa en casa. Al principio parecía exagerado, pero después de lo que pasó, nadie se quejó. Ahora todos somos más cuidadosos, más conscientes de lo que puede salir mal. Y creo que esa es la lección más importante de todo esto. Ser cuidadoso no es ser paranoico ni sobreprotector. Es ser inteligente. A veces todavía pienso en aquellas horas en urgencias, viendo mi frecuencia subir y subir en el monitor, sintiendo que mi pecho iba a estallar. El miedo que sentí entonces no es algo que pueda explicarse fácilmente a quien no estuvo allí. Fue un miedo primario, total. La certeza de que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Y no podía detenerlo. Estoy agradecido de que Natasha me encontrara cuando lo hizo, de que comprendiera al instante lo grave que era, de que no intentara esperar a ver si estaría bien. Esas decisiones me salvaron la vida, aunque nunca deberían haber sido decisiones que ella tuviera que tomar.
También estoy agradecido de que en nuestro hospital hubiera médicos que sabían qué hacer, que tenían la medicación que necesitaba y que me monitorizaron durante lo peor. Tantas cosas tuvieron que salir bien para que yo sobreviviera. Salieron bien, pero podrían no haberlo hecho. Y eso es lo que todavía me mantiene despierto algunas noches. El envase del suplemento preentrenamiento ya no existe. Natasha se aseguró de tirarlo en 3 bolsas diferentes, repartidas en 2 contenedores distintos, porque le aterraba que alguien pudiera encontrarlo y usarlo. La industria de los suplementos sigue vendiendo productos como ese a adolescentes y jóvenes, sigue promocionándolos como seguros y necesarios para rendir mejor. Nadie habla de los chicos que terminan en urgencias con el corazón desbocado, convulsiones o algo peor. Nada de eso aparece en las etiquetas ni en los anuncios. Solo muestran personas musculosas, llenas de energía y éxito, insinuando que necesitas su producto para ser como ellas. Es una mentira, pero una mentira rentable. Y no van a dejar de venderla solo porque algunos chicos como yo acaben en el hospital por culpa de ella. Espero que mi historia haga que al menos una persona se lo piense 2 veces antes de beber algo sin saber qué contiene. Que haga que alguien lea las etiquetas, que haga preguntas, que entienda que el hecho de que algo sea legal y se venda en tiendas no significa que sea seguro. Que haga que un hermano mayor piense en donde guarda cosas potencialmente peligrosas. Que haga que un padre hable con sus hijos sobre los suplementos y las bebidas energéticas antes de que ocurra algo grave. Si eso sucede, todo lo que pasé habrá valido la pena. Porque aunque ahora estoy bien, sé lo fácil que podría no haberlo estado. Y ese conocimiento, esa comprensión de lo frágil que es todo, se queda contigo. Te cambia. Te hace más cuidadoso, más agradecido, más consciente de todas las formas en que las cosas pueden salir mal en un instante, simplemente porque alguien no pensó en las consecuencias. Natasha todavía tiene momentos en los que se derrumba llorando, normalmente de noche, cuando cree que nadie la oye. La he escuchado disculpándose en voz baja, imaginando escenarios de lo que podría haber pasado, castigándose por un error que cometió sin saber lo grave que podía ser. Intento recordarle que estoy bien, que todos estamos bien, que la culpa no ayuda a nadie. Pero la entiendo, porque yo también me siento culpable, por haber tomado algo que no era mío, por no haberme preguntado qué era, por haberlos asustado tanto. Los dos estamos aprendiendo a vivir con lo ocurrido, a procesarlo y seguir adelante sin dejar que nos defina por completo. Algunos días son más fáciles que otros. Algunos días me olvido de todo, ocupado con cosas normales de adolescente, los deberes, los juegos, los amigos. Otros días, algo me lo recuerda, ver una bebida energética en una gasolinera, sentir mi corazón acelerarse después de correr en clase de educación física o escuchar a alguien hablar de suplementos. Entonces todo vuelve de golpe, el miedo, el pánico, la certeza de que algo estaba terriblemente mal. Esos momentos pasan, pero nunca desaparecen del todo. Son parte de mi ahora, parte de mi historia, parte de cómo entiendo el mundo y mi lugar en él. Si has llegado hasta aquí, eres un verdadero seguidor. Apoya con un me gusta y suscríbete para no perderte la próxima historia. Historia 2. Inventamos un lenguaje secreto cuando éramos niñas, y 15 años después aquel código le salvó la vida. Hola a todos. Estaba revisando el Instagram de Rachel cuando noté que había subido 17 fotos de girasoles en los últimos 3 días, y sentí como se me hundía el estómago. Rachel y yo habíamos creado un código de emergencia en la secundaria, después de que su exnovio se convirtiera en un acosador. Eso era lo que significaban los girasoles, sobre todo porque el pie de foto decía, mira cómo florece mi jardín, cuando Rachel había logrado matar todas las plantas que había tenido en su vida. La siguiente publicación mostraba a Rachel en un mercado de agricultores con el texto, la temporada de fresas es la mejor, aunque era alérgica a las fresas. Sentí como el pecho se me apretaba al entender lo que estaba ocurriendo. Los girasoles significaban estoy en peligro y las fresas llama por ayuda. La llamé de inmediato, y contestó al primer tono con una voz extrañamente alegre. Valerie, hola, chica. Estoy pasándolo genial en este retiro de bienestar en el norte del estado. Qué bien, respondí con cuidado. ¿En cuál estás? Ella rió, pero sonó forzada. Ya sabes, el de meditación y yoga. Tienen unos campos de girasoles preciosos, y mañana iremos a recoger fresas. Otra vez, girasoles y fresas. Suena perfecto, dije, intentando mantener la voz tranquila. Oye, ¿recuerdas aquella vez que fuimos de campamento a Bear Mountain y nos perdimos? Nunca habíamos ido de campamento a Bear Mountain, pero era parte de nuestro código. Oh, Dios mío, sí, respondió.
Caminamos 12 millas ese día. 12 millas era la respuesta clave. Alguien estaba escuchando la llamada, y Rachel estaba siendo retenida contra su voluntad. Podría ir a visitarte mañana, ¿te parecería bien?, le dije. Hubo una breve pausa, y luego su voz volvió, un poco más aguda. En realidad no permiten visitantes durante la primera semana, pero he estado leyendo mucho, especialmente esos libros azules que solíamos amar. Libros azules significaba que la estaban drogando. Sirven pastel de vainilla todas las noches, es una delicia. Pastel de vainilla significaba que no sabía dónde estaba. Mis manos temblaban mientras tomaba notas. Revisé sus publicaciones anteriores con nuevos ojos y descubrí más mensajes en clave escondidos en subtítulos que parecían normales. Una foto del martes decía, extrañando mis joyas de plata hoy, lo que significaba que la vigilaban constantemente. La del miércoles, que decía amo estos despertares a las 6 de la mañana, indicaba que había 6 personas involucradas. El jueves subió una foto de su comida con la frase la comida aquí me recuerda al campamento de verano, que nuestro código quería decir apenas comestible, y añadió no puedo esperar para nadar en el lago, cuando ambas sabíamos que Rachel le tenía pánico a los lagos porque no sabía nadar. Su publicación más reciente, de hacía una hora, me dejó helada, una selfie con el texto divirtiéndome tanto con mis nuevas amigas, especialmente la chica que me recuerda a Jessica de 10º grado. Jessica era una chica de nuestra clase de 10º grado que había sido secuestrada y asesinada. Fui corriendo al apartamento de Rachel y encontré su portátil aún abierto sobre la cama, mostrando una página web del Instituto de Renovación de Vida, que parecía profesional pero había sido creada hacía apenas 2 semanas, según el código fuente. Su historial de búsqueda mostraba que había estado investigando a alguien llamado Dr. Desmond antes de que apareciera la página. Lo busqué en Google y encontré artículos antiguos sobre un psiquiatra que había perdido su licencia por experimentar con pacientes sin su consentimiento, y que había desaparecido 5 años atrás. El sitio web incluía testimonios de docenas de mujeres de nuestra edad, todas hablando de cómo se habían encontrado a sí mismas en ese retiro, pero al mirar sus fotos con atención, todas tenían la misma expresión vacía y usaban frases casi idénticas. Estaba a punto de llamar a la policía cuando Rachel volvió a publicar una foto grupal con 12 mujeres más, todas vestidas de blanco, todas sonriendo. El texto decía, día de playa con las chicas, recogimos 13 conchas y vimos un delfín. No había playas en ningún lugar del norte. Sures comenzó a extraer los metadatos de sus publicaciones mientras yo elaboraba una línea temporal con todos los mensajes codificados que había encontrado. Él me fue explicando lo que hacía mientras trabajaba, hablando de direcciones IP, datos de localización e información EXIF de las fotos. No entendía la mayoría de esas cosas, pero igualmente anoté cada palabra que decía. Repetía que necesitábamos documentarlo todo antes de que pudieran borrar cualquier rastro, y su voz tranquila me ayudó a mantener la concentración, aunque el estómago se me retorcía de ansiedad. A las 6 de la mañana seguía despierta, sentada en la mesa de mi cocina y mirando la invitación física que había llegado a mi buzón en algún momento del día anterior. Era una tarjeta color crema con girasoles en relieve en la portada y una dirección para una consulta de bienestar gratuita impresa en una caligrafía elegante. El hecho de que supieran dónde vivía me provocó náuseas. Rachel debía de haber dado mi nombre, probablemente cuando ya estaba drogada y atrapada, y ahora también venían por mí. Tomé la tarjeta con las manos temblorosas y miré la dirección del remitente, y mi cerebro hizo la conexión antes de que pudiera detenerlo. Saqué el teléfono y tomé fotografías de la invitación desde todos los ángulos, asegurándome de captar claramente el matasellos y la dirección del remitente. Luego envié las fotos a Sures, y observé cómo confirmaba que el número del apartado postal coincidía exactamente con el que había encontrado vinculado al sitio web del Instituto de Renovación de Vida. De repente, mi apartamento se sintió extraño, como si alguien me estuviera observando a través de las ventanas, aunque vivía en el 4º piso. Me levanté y comprobé 2 veces los cerrojos de cada ventana, luego revisé el pestillo de la puerta principal 3 veces más, con las manos aún temblorosas mientras recorría cada habitación. A las 8 de la mañana, Sures me envió sus primeros hallazgos reales, y los leí 2 veces para asegurarme de entenderlo todo. El dominio del sitio web estaba registrado a través de una empresa fantasma, una LLC con un apartado postal cerca de Long Island. Rastreó el alojamiento hasta algo llamado una CDN que daba servicio a toda la costa este. Las fotos de los testimonios eran imágenes de archivo con los rostros modificados mediante programas de edición, lo que significaba que ninguna de aquellas mujeres era real. Sentí un vuelco en el estómago al ver la prueba de que todo era una farsa, una trampa cuidadosamente construida que parecía profesional y legítima en la superficie. Me obligué a desayunar, aunque no tenía hambre, preparé tostadas y café porque sabía que necesitaba pensar con claridad en lugar de caer en el pánico.
Luego me vestí con ropa limpia, me senté con un cuaderno y escribí cada una de las señales del código que Rachel y yo habíamos creado en la secundaria. Girasoles significaban peligro, vallas significaban pedir ayuda, libros azules significaban drogada, pastel de vainilla significaba que no sabía dónde estaba. Repasé toda la lista, poniendo a prueba mi memoria para asegurarme de no haber pasado por alto ningún mensaje en sus publicaciones. Mi bolígrafo se movía sobre el papel mientras recreaba nuestro lenguaje secreto. A las 9 de la mañana llamé a la línea policial de no emergencia y expliqué con cuidado que mi amiga estaba desaparecida y estaba siendo retenida contra su voluntad. La mujer al teléfono me hizo muchas preguntas y me pidió que fuera a la comisaría con las pruebas que tuviera. Una hora después, llegué con mi portátil y una carpeta llena de capturas de pantalla impresas. El agente de guardia me miró como si estuviera perdiendo su tiempo, hasta que abrí el ordenador y le mostré los mensajes descifrados. Luego le expliqué el patrón de parpadeos en el video, mostrándole cómo Rachel estaba formando letras con los ojos. Su expresión cambió, y tomó el teléfono para llamar a alguien. El detective Winston Douglas salió y me llevó a una sala de interrogatorios que olía a café y a papel viejo. Era un hombre de mediana edad, con los ojos cansados, el cabello entrecano y la camisa arrugada, como si hubiera estado trabajando toda la noche. Escuchó realmente mientras le explicaba todo lo que había documentado, tomando notas en un bloc amarillo y haciendo preguntas que demostraban que entendía lo que decía. Tardamos 2 horas en repasar cada detalle. Cuando terminé, se recostó en la silla y me dijo que esto coincidía con un patrón que estaban siguiendo en 3 estados. Otras mujeres habían desaparecido tras asistir a seminarios o retiros de bienestar, todas de nuestra edad, todas esfumadas en instalaciones que parecían legítimas pero no lo eran. Winston abrió un caso oficial de persona desaparecida allí mismo y presentó algo llamado una solicitud de preservación a Instagram, para evitar que borraran la cuenta de Rachel. Escribió su número directo en una tarjeta y me la entregó, mirándome a los ojos mientras me decía claramente que no fuera sola a ese lugar ni aceptara su invitación. Explicó que si iba allí podría poner. Hice una pausa fingiendo que lo pensaba y respondí que no le había dicho a nadie, porque quería tomar esta decisión por mí misma, sin presiones externas. Su voz se volvió aún más cálida después de eso, y me ofreció un retiro de fin de semana gratuito que comenzaría en 5 días, describiéndolo como una oportunidad especial para mujeres dispuestas a comprometerse con una verdadera transformación. Le dije que sonaba increíble, pero que necesitaba algo de tiempo para pensarlo y revisar mi agenda. Inmediatamente insistió, diciendo que las plazas eran muy limitadas y que ese fin de semana en particular era único. Cuando me mantuve firme y repetí que necesitaba pensarlo, lo intentó 2 veces más, utilizando un lenguaje que hablaba de cómo la duda y la vacilación eran solo el miedo que me impedía alcanzar la vida que merecía. Finalmente aceptó que necesitaba tiempo, y me pidió que la llamara dentro de las próximas 24 horas si quería asegurar mi lugar. Su voz perdió parte de aquella calidez fingida al despedirse. Guardé la grabación y le envié un mensaje a Sures para que nos encontráramos en la cafetería cerca de su apartamento en 1 hora. Pasé ese tiempo tomando notas detalladas sobre cada pregunta que ella me había hecho y cómo había respondido a mis respuestas. Cuando llegué a la cafetería, Sures ya estaba esperándome en un reservado del fondo con su portátil abierto. Me senté frente a él, saqué el móvil y reproduje la grabación de la llamada. Su expresión se fue oscureciendo a medida que escuchaba, y cuando terminó, abrió un artículo de investigación sobre control coercitivo y tácticas de manipulación utilizadas por sectas y grupos de control extremo. Me señaló la pantalla, mostrándome cómo las preguntas de la mujer estaban diseñadas específicamente para identificar objetivos vulnerables, preguntando por el aislamiento, el apoyo familiar y si alguien sabía del contacto. La insistencia cuando dudé era una técnica de presión de manual, y todo el discurso sobre cómo el miedo me retenía era una estrategia de manipulación destinada a hacerme desconfiar de mi propio juicio. Nos quedamos allí otra hora más mientras me mostraba más investigaciones sobre los patrones de captación de cultos, y todo coincidía exactamente con lo que habíamos escuchado en esa llamada. Mi teléfono sonó mientras aún estábamos en la cafetería, y en la pantalla apareció el número de Winston. Contesté, y me dijo que había contactado con el FBI, porque el patrón interestatal sugería posible trata de personas. Sentí una oleada de esperanza, pensando que los agentes federales se moverían más rápido y tendrían más recursos, pero luego explicó que la participación del FBI en realidad implicaba más burocracia y coordinación más lenta entre agencias. Contuve la frustración que me subía por la garganta y le pregunté qué podía hacer para acelerar el proceso. Me respondió que debía seguir documentándolo todo, pero que bajo ningún concepto debía acercarme a esas instalaciones ni aceptar su invitación. Cuando colgué, Sures notó lo alterada que estaba y se ofreció a seguir investigando la huella digital mientras yo me concentraba en recopilar más pruebas de las redes sociales de Rachel. Esa noche no pude dormir,
por más que me diera la vuelta una y otra vez ni por más que arreglara las almohadas. A la 1 de la madrugada me rendí y abrí el Instagram de Rachel en mi portátil para revisar 6 meses de publicaciones hacia atrás, buscando señales tempranas que pudiera haber pasado por alto, cualquier indicio de que algo iba mal antes de que empezaran los mensajes codificados evidentes. Hacia las 2 de la mañana encontré un cambio sutil en sus publicaciones que comenzó unas 8 semanas atrás, justo después de una entrada en la que mencionaba haber asistido a un seminario gratuito de manejo del estrés cerca de su gimnasio. Antes de ese seminario, sus publicaciones eran normales, fotos aleatorias de su vida, de comidas, de amigos. Pero después de aquel evento, sus descripciones empezaron a cambiar ligeramente, más centradas en la superación personal, el bienestar y en encontrar su yo auténtico. El cambio había sido tan gradual que no lo había notado en tiempo real, pero al repasarlas en orden, era evidente que algo había cambiado en ella. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de Sures a medianoche diciendo que había encontrado algo importante. Cuando lo llamé, me explicó que el apartado postal cerca de Long Island estaba recibiendo envíos semanales de una empresa de suministros médicos. Había cruzado el nombre de la compañía con bases de datos estatales de licencias y descubrió que esa empresa abastecía de sedantes y medicamentos psiquiátricos a centros médicos autorizados, lo que significaba que alguien estaba ordenando sustancias controladas y las hacía enviar a ese apartado postal. A la mañana siguiente preparé café y abrí mi portátil para hacer una búsqueda inversa de la imagen del grupo que Rachel había publicado, la foto con todas las mujeres vestidas de blanco. Subí la imagen, la madre me explicó que su hija había dicho que estaría fuera de contacto por un tiempo, y nunca volvió a saber de ella, salvo por unos mensajes de texto que no sonaban como el modo habitual en que su hija escribía. Tomé notas detalladas mientras hablaba, preguntando por la ubicación del seminario y por los nombres que su hija hubiera mencionado. Me dio todo lo que recordaba, y le prometí compartir la información con el detective a cargo del caso de Rachel. Cuando colgamos, llamé inmediatamente a Winston y le expliqué lo del caso de la desaparecida en Virginia, dándole el número del informe y los datos de contacto de la madre. Escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé me dijo que eso lo cambiaba todo, porque ahora tenían un patrón que abarcaba varios estados. Le envié las capturas de pantalla de ambos informes de personas desaparecidas mientras aún estábamos al teléfono, y me aseguró que contactaría de inmediato con las otras jurisdicciones para coordinar la investigación. 10 minutos después, Sures me mandó un mensaje diciendo que había encontrado un tercer apartado postal registrado a nombre de la misma empresa fantasma en Connecticut, y un cuarto en Nueva Jersey. Le reenvié toda esa información a Winston y observé cómo el caso crecía ante mis ojos, pasando de la búsqueda de mi amiga desaparecida a algo mucho más grande y organizado. Pasé la siguiente hora buscando contactos en el ámbito periodístico que pudieran cubrir una historia de este tipo, y recordé que una excompañera de trabajo había entrevistado a una periodista de investigación especializada en estafas de bienestar y retiros fraudulentos. Encontré su correo electrónico y le envié un mensaje cuidadosamente redactado, explicando que tenía información sobre una operación de retiros falsos y preguntándole si estaría dispuesta a hablar en confidencia. Laura Hendricks respondió en menos de media hora, diciendo que podía reunirse conmigo a la mañana siguiente en una cafetería del centro. Llegué temprano y la reconocí enseguida por su foto de autora, una mujer de unos 50 años, con ojos agudos que parecían registrar cada detalle de la sala. Pidió un café y escuchó toda mi historia sin tomar notas, absorbiendo cada detalle con la concentración de quien ya había oído cosas parecidas. Cuando terminé, se recostó en la silla y me contó que llevaba 3 años rastreando a practicantes sin licencia que dirigían retiros falsos de bienestar. Dijo que se aprovechaban de mujeres que atravesaban momentos difíciles, les prometían sanación y transformación, y luego las aislaban y vaciaban sus cuentas bancarias antes de cerrar el negocio y mudarse. La mayoría de las víctimas sentía tanta vergüenza que nunca denunciaba lo ocurrido, y los operadores se movían tan rápido que ella no alcanzaba a publicar nada antes de que desaparecieran. Le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme a exponer esta red, y respondió que sí, pero que necesitaba pruebas sólidas y, a ser posible, alguien dispuesto a hablar públicamente. Le dije que yo estaría dispuesta a hacerlo, siempre que eso ayudara a rescatar a Rachel. Ella asintió, como si esa fuera la respuesta que esperaba, me dio su número directo y me pidió que la llamara en cuanto surgiera cualquier novedad, porque la presión mediática podía acelerar más las cosas que esperar al sistema judicial. Esa noche, Sures pasó a buscarme y condujimos hasta el lugar del apartado postal, llevando cámaras y un termo de café. Aparcamos frente a la oficina, con una vista clara de las cajas, y nos acomodamos para observar durante un par de horas. No ocurrió nada al principio, aparte de los repartidores habituales que dejaban correspondencia. Pero alrededor de las 6, una furgoneta negra sin logotipo se detuvo frente al edificio. Un hombre con vaqueros y chaqueta sencilla bajó, abrió uno de los apartados con una llave y cargó varios paquetes en la parte trasera del vehículo sin firmar ni mostrar identificación.
Sures tomó fotos de la matrícula y del rostro del hombre, mientras yo grababa video con mi móvil. La furgoneta arrancó y la seguimos a distancia, lo bastante lejos para no resultar obvios, pero lo bastante cerca para no perderla. Avanzó hacia el este, entre el tráfico de la hora punta, y la perdimos de vista 2 veces en los semáforos, pero logramos mantenerla en seguimiento. 40 minutos después, la furgoneta se incorporó a la autopista en dirección a la costa, y Sures dijo que parecía dirigirse al terminal de transbordadores. La seguimos hasta que el tráfico pesado nos hizo perderla por completo, pero estábamos lo suficientemente cerca para confirmar que el vehículo iba hacia el agua. Sures se detuvo en el arcén, abrió su portátil y empezó a buscar mapas de las islas Barrera accesibles por ferry desde esa zona. Encontró 3 posibilidades, todas con propiedades privadas lo bastante grandes como para albergar algún tipo de instalación. Llamé a Winston desde el coche y le conté lo que acabábamos de ver, la furgoneta negra recogiendo paquetes y dirigiéndose hacia el puerto. Sonaba frustrado cuando me dijo que seguir sospechosos era peligroso y podía poner en riesgo la investigación si nos descubrían. Empecé a protestar, pero me interrumpió para decir que la pista del ferry era valiosa y que coordinaría con la unidad marítima para investigar las propiedades en las islas. Me hizo prometer que no seguiría más vehículos ni haría nada que pudiera alertar a la organización de que los estaban investigando. Acepté, aunque me sentía inútil, atrapada en la espera, mientras Rachel seguía drogada y prisionera en algún lugar. No estábamos encontrando nada nuevo sin más información interna. En la mañana del tercer día, mi cuenta anónima del foro mostró una notificación de mensaje privado, y me tembló tanto la mano que casi se me cayó el teléfono. El mensaje era breve y cauteloso. La remitente decía llamarse Reina y afirmaba tener información sobre el lugar del que yo preguntaba, pero solo aceptaría reunirse en persona, en un sitio público. Sugería un restaurante 2 horas al norte y dejaba claro que debía ir sola, porque estaba asumiendo un gran riesgo al hablar conmigo. Inmediatamente hice una captura del mensaje y llamé a Winston, explicándole lo del foro y aquella mujer que había respondido. Escuchó sin interrumpir y luego me dijo con firmeza que, si iba a reunirme con ella, quería agentes de paisano posicionados cerca, por si resultaba ser una trampa o la situación se complicaba. Acepté, porque, sinceramente, la idea de encontrarme con una desconocida vinculada a esa organización me ponía nerviosa, incluso en un restaurante público. Sures me llamó justo después de colgar con Winston y dijo que quería acompañarme, pero le expliqué que Reina había sido muy clara con respecto a reunirse a solas, y que no podíamos arriesgarnos a espantarla cuando quizá era nuestra única fuente interna. Me hizo prometer que lo mantendría al teléfono durante todo el trayecto de 2 horas y que le enviaría la dirección del restaurante para poder rastrear mi ubicación. El viaje se hizo interminable, aunque Sures me habló todo el tiempo, su voz ayudándome a mantener la calma mientras mi mente giraba sin descanso, imaginando lo que aquella mujer podría contarme y si su información bastaría para sacar a Rachel de allí. Vi a los agentes de paisano en cuanto entré en el aparcamiento del restaurante, porque Winston me había enviado sus descripciones, 2 personas en coches separados, vigilando la entrada. Dentro del local encontré a Reina sentada en un reservado del fondo, una mujer de unos 40 años que vestía un uniforme de enfermera bajo una chaqueta desabrochada. Sus ojos no paraban de moverse, escaneando rostros y salidas como si temiera que alguien fuera a atraparla en cualquier momento. Me senté frente a ella, y me estudió el rostro en silencio durante varios segundos antes de hablar en voz baja. Me contó que había trabajado en la instalación durante 6 semanas antes de renunciar, porque su conciencia ya no soportaba lo que estaba viendo. Sus manos temblaban levemente al rodear la taza de café mientras explicaba que, desde que se había marchado 3 meses atrás, vivía con miedo de que fueran tras ella por saber demasiado. Le pedí que me contara todo sobre el lugar, y respiró temblorosamente antes de describir una antigua clínica privada de rehabilitación convertida en centro de retiro, situada en una isla barrera a la que solo se podía llegar por un ferry privado. El Dr. Desmond dirigía lo que llamaba terapia de renovación intensiva a mujeres que creían asistir a un retiro de bienestar normal. Las mujeres eran sedadas de manera gradual durante los primeros días, luego aisladas de todo contacto externo mientras las sometían a tratamientos experimentales que, según Reina, se parecían más a tortura psicológica que a terapia. Tomó una servilleta del dispensador y empezó a dibujar un esquema aproximado de la instalación, marcando dónde estaban las habitaciones de las mujeres, el gabinete cerrado donde se guardaban los medicamentos y la sala de seguridad desde donde se controlaban las cámaras de vigilancia. Reina mencionó que los fines de semana de renovación ocurrían 2 veces al mes, cuando llegaban nuevas mujeres en el ferry y otras supuestamente eran dadas de alta, aunque sospechaba que algunas jamás salían de la isla. Su bolígrafo se detuvo sobre la servilleta y añadió un detalle que me revolvió el estómago: el lugar tenía un incinerador industrial, oficialmente destinado a la eliminación de desechos médicos, pero una noche, durante un turno tardío,
Había visto cómo quemaban objetos personales y documentos, no residuos. Mantuve la voz firme, aunque me sentía enferma, y le pregunté por los patrones de seguridad y cuántos miembros del personal había allí en un momento dado. Reina dijo que normalmente eran 6 personas en total, incluido el propio Dr. Desmond, con 2 guardias de seguridad que rotaban en turnos de 12 horas y 3 asistentes médicos que se encargaban de la sedación diaria y de los cuidados básicos. Describió la seguridad como estricta, pero no militar. Dependían principalmente del aislamiento de la isla y de mantener a las mujeres tan drogadas que no pudieran pensar con claridad ni planear una huida. Saqué el teléfono y le pregunté si podía grabar su testimonio. Vaciló un instante antes de asentir y dar su permiso. Habló durante otros 20 minutos, detallando cómo operaba la instalación, el papeleo falso de admisión que usaban y la cadena de suministro de medicamentos. Sabía que aquello no provocaría una acción inmediata, pero crearía un rastro oficial en los registros. Si el Dr. Desmond intentaba mudarse y empezar de nuevo en otro lugar, esta denuncia lo seguiría y dificultaría que obtuviera cualquier tipo de credencial médica. Pulsé enviar a las 11:47 de la noche y observé cómo se cargaba la pantalla de confirmación, sintiendo que al menos había hecho algo concreto, aunque sabía que los procesos burocráticos avanzaban con desesperante lentitud. Mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Lo tomé de la mesilla y vi el nombre de Sures en la pantalla. Sonaba acelerado por el café y la adrenalina mientras me explicaba que llevaba 6 horas analizando los metadatos del video de la publicación de Rachel en Instagram. Los datos de la CDN mostraban que la subida había pasado por una torre de telefonía que solo daba servicio a una isla barrera frente a la costa. Al cruzar esa ubicación con los registros de propiedades, había encontrado un centro de rehabilitación cerrado. La instalación pertenecía a otra empresa fantasma, pero con el mismo agente registrado que el Instituto de Renovación de Vida, lo que significaba que estaba claramente conectada con la operación del Dr. Desmond. Sures me envió la dirección y las coordenadas GPS mientras aún hablábamos, su voz cada vez más entusiasmada al explicar que había rastreado la propiedad a través de 4 empresas pantalla diferentes. Abrí las coordenadas en mi portátil y me quedé mirando la imagen satelital de un gran complejo de edificios en una pequeña isla. El pecho se me oprimió al darme cuenta de que ese era el lugar donde mantenían cautiva a Rachel. Después de colgar con Sures, ni siquiera pude pensar en dormir, así que pasé el resto de la noche investigando todo lo que pude sobre esa propiedad. La base de datos de licencias del condado tenía registros antiguos de cuando funcionaba como un centro de rehabilitación legítimo, con permisos de construcción e informes de inspección de hace 15 años. Encontré un artículo de noticias de hace 5 años sobre su cierre tras múltiples violaciones del código sanitario y quejas de pacientes sobre la atención deficiente. La propiedad había sido vendida 2 veces desde entonces, cada vez a una empresa distinta, sin conexión con ninguna persona real. Los registros mostraban que el lugar tenía acceso por barco, un muelle privado, una plataforma para helicópteros en el techo y capacidad para 30 pacientes distribuidos en 3 pisos. Todo era perfecto para la operación del Dr. Desmond, aislado, amplio y con espacio suficiente para mantener a varias mujeres completamente incomunicadas del mundo exterior. A las 8 de la mañana, sonó mi teléfono con un número desconocido, y casi dejó que fuera al buzón antes de recordar que debía mantener mi fachada como potencial recluta. Era la misma mujer de voz suave y ensayada de antes, recordándome el retiro gratuito que comenzaba al día siguiente. Su tono sonaba amable, pero con una presión sutil debajo. Me dijo que les encantaría enviarme un coche a recogerme a las 10 de la mañana, como si fuera un gesto generoso en lugar de la trampa que yo sabía que era. Mis manos temblaban mientras fingía interés y gratitud, diciéndole que había decidido aceptar e intentando sonar natural al preguntar qué debía llevar. Me dio una lista corta de ropa cómoda y artículos de aseo, recalcando que no necesitaría mi teléfono ni mi portátil porque el retiro se centraba en desconectarse de la tecnología. En cuanto colgué, llamé a Winston. Mis palabras salieron atropelladas mientras le explicaba que acababa de aceptar la recogida. Me interrumpió de inmediato, tajante, diciendo que ni hablar, que no iba a permitir que me acercara a esa instalación. Su voz sonaba más dura que nunca. Discutimos durante 20 minutos. Mis ojos recorrieron cada detalle de la imagen hasta que vi su reflejo en el cristal. Estaba levantando 2 dedos, lo que la mayoría tomaría como un signo de paz, pero yo lo reconocí de inmediato. Era nuestro código para indicar el segundo piso. Su mano estaba situada en el lado derecho del reflejo, lo que significaba el ala este del edificio. Hice una captura de pantalla de la foto y se la envié a Winston junto con el esquema del edificio que Reina había dibujado, escribiéndole que Rachel acababa de confirmar su ubicación exacta dentro de la instalación. Winston respondió en cuestión de segundos, diciendo que ya tenían la información y que el equipo táctico estaba posicionado en el continente, listo para actuar en cuanto yo confirmara la ruta del ferry.
Me quedé mirando el reflejo de Rachel en aquella ventana durante un largo rato, viendo lo delgado que se había vuelto su rostro y la expresión cansada en sus ojos, incluso en aquella pequeña imagen. A la mañana siguiente subiría a ese coche y dejaría que me llevaran hacia la isla, confiando en que el equipo de Winston me seguiría y en que nuestro viejo código de la infancia sería suficiente para sacarnos a ambas con vida. Le reenvié a Winston la captura con el reflejo de Rachel y el esquema de Reina adjunto, escribiéndole que Rachel acababa de confirmar segundo piso, ala este. Su respuesta llegó en menos de un minuto. El equipo táctico ya estaba posicionado en el continente y la unidad marina tenía los barcos listos para moverse en cuanto confirmara mi llegada a la instalación. Me quedé mirando la pantalla, leyendo su mensaje 3 veces, sintiendo como la realidad se asentaba. Mañana realmente lo haría. Esa noche no logré dormir. Me quedé en la cama repasando todos los posibles escenarios de lo que podía salir mal, pensando en Rachel drogada y vigilada, en la mujer muerta que el código del delfín había mencionado, en los ojos fríos del Dr. Desmond en aquellas viejas fotografías. Pero cada vez que el pánico amenazaba con apoderarse de mí, recordaba a Rachel usando nuestro código para pedir ayuda, recordaba cómo me había enviado aquella advertencia con parpadeos en el video, y sabía que no podía fallarle. 15 años de amistad me lo impedían. A las 6 de la mañana ya estaba vestida con ropa cómoda, del tipo que usaría una mujer estresada que va a un retiro de bienestar. Mi pequeña bolsa estaba lista, con artículos de aseo y un cambio de ropa. Revisé por última vez que el teléfono de respaldo estuviera bien oculto en el forro de la chaqueta, cuando vi desde la ventana como un sedán negro se detenía frente a mi edificio. Era el mismo tipo de vehículo sin marcas que había visto en el apartado postal, ventanillas oscuras, sin logotipos, silencioso y preciso. Las manos me temblaban mientras agarraba la bolsa y bajaba las escaleras, enviando un mensaje a Sures. El coche ya llegó. La conductora era una mujer de unos 50 años, vestida con pantalones de yoga y una blusa holgada, sonriente y amable. Mientras abría la puerta trasera para mí, me dijo que se llamaba Melissa y que iba a tener una experiencia maravillosa en el retiro. Subí al asiento trasero, y ella comenzó a hablar de lo transformador que era el programa, de cómo había cambiado su vida y de que estaba tomando la mejor decisión posible. Su voz tenía el mismo tono demasiado suave y ensayado que la de la mujer al teléfono, como si estuviera leyendo un guión. Seguí el juego, fingiendo entusiasmo, pero le dije que estaba un poco nerviosa. Saqué el teléfono y envié mi ubicación a Sures mientras comenzábamos a conducir. Melissa mantenía una charla alegre sobre meditación y autodescubrimiento, mientras yo observaba la ruta, notando que nos dirigíamos exactamente hacia la terminal del ferry, tal como habíamos predicho. Enviaba a Sures actualizaciones cada pocos minutos, mencionando nombres de calles y puntos de referencia, escribiendo mensajes casuales por si Melissa miraba hacia atrás. Winston me mandó un mensaje diciendo que tenían confirmación visual del sedán y que el equipo estaba en posición. Me pidió que me mantuviera tranquila y siguiera el proceso normal, a menos que me sintiera amenazada. La terminal del ferry apareció ante nosotros, y Melissa aparcó en una zona reservada para vehículos de transporte del retiro. Me condujo hasta un ferry privado, mucho más pequeño que los públicos, con apenas una docena de asientos y una pequeña cabina. El trayecto de 40 minutos se me hizo eterno mientras el barco se balanceaba entre las aguas agitadas y yo me obligaba a memorizar cada detalle visible. La isla apareció poco a poco en el horizonte, cubierta casi por completo de árboles, con un gran edificio visible cerca de la costa. Parecía una vieja mansión renovada, exactamente igual al antiguo centro de rehabilitación que Sures había identificado en los registros. Observé la disposición exterior, contando ventanas, analizando el muelle, los caminos de piedra y las cámaras de seguridad en las esquinas. Atracamos en un embarcadero privado donde 2 miembros del personal nos esperaban. Vestían ropa de lino blanco y tenían la misma expresión serena que Reina había descrito. Me recibieron con amabilidad, y uno de ellos me pidió el teléfono y la bolsa para mantenerlos seguros durante mi desintoxicación digital. Lo había anticipado, pero aún así me sentí vulnerable al entregar mi teléfono principal, agradecida de que el de respaldo siguiera oculto en mi chaqueta. Nos guiaron por un sendero de piedra hacia la mansión, y conté mis pasos, calculando la distancia desde el muelle hasta la entrada principal. El vestíbulo estaba decorado en tonos neutros, con música suave de fondo, y me llevaron a una pequeña sala de consultas con sillones cómodos y una fuente de agua. El Dr. Desmond entró, y lo reconocí al instante de las fotos antiguas. Estaba más delgado y su cabello completamente canoso. Llevaba ropa informal pero cara, y su sonrisa era cálida, aunque sus ojos permanecían fríos y calculadores. Se sentó frente a mí y empezó a hacer preguntas suaves sobre mis niveles de estrés, mis relaciones familiares y si tenía amigos cercanos que supieran que estaba allí. Respondí con cuidado,
interpretando el papel de una mujer desesperada en busca de ayuda, mientras examinaba la habitación en busca de cámaras y salidas. Vi 2 cámaras en las esquinas y noté que la puerta se cerraba desde fuera. El Dr. Desmond asintió varias veces durante mis respuestas y me dijo que claramente cargaba con mucha tensión, que su programa podía ayudarme a liberarla. Después de unos 20 minutos, me aseguró que era una excelente candidata para su programa intensivo y que estaba entusiasmado por comenzar mi viaje de renovación. Un miembro del personal trajo una taza de té en una bandeja y la colocó frente a mí con una sonrisa alentadora. Acerqué la taza y percibí el leve olor químico bajo el aroma de manzanilla, el mismo que Reina me había advertido. Fingí dar un sorbo, dejando que la mayor parte se derramara discretamente sobre la maceta junto a mi silla. Luego fingí somnolencia y dije al Dr. Desmond que el té ya me estaba ayudando a relajarme. Él pareció complacido y ordenó al asistente que me llevara a mi habitación para descansar antes de la cena. Me condujeron escaleras arriba hasta el 2º piso y giramos a la derecha, hacia el ala este, exactamente donde Rachel había indicado en su foto. Voy contando las puertas a medida que avanzamos, y veo a Rachel 3 habitaciones más adelante, escoltada por otra integrante del personal hacia lo que llaman una sesión de renovación. Se ve tan delgada y agotada, la piel pálida y los movimientos lentos, como si estuviera fuertemente sedada. Pero sus ojos se abren ligeramente al verme, y le hago un leve gesto con la cabeza para confirmarle que estoy allí para ayudarla. La empleada abre la puerta de una habitación sencilla, con una cama, una cómoda y un pequeño baño, diciéndome que descanse y que alguien vendrá a buscarme para la cena. En cuanto la puerta se cierra, saco el botón de pánico con forma de pintalabios de mi bolsillo y giro la base 3 veces para activarlo, luego lo escondo detrás de la rejilla del calefactor, donde no lo encontrarán si registran la habitación. Tomo el teléfono de respaldo y envío un mensaje rápido a Winston: estoy dentro de la instalación. Tengo confirmación visual de Rachel. Su respuesta llega enseguida: el equipo se mueve en 30 minutos. Quédate en la habitación si puedes. Me siento en la cama y miro la hora, viendo cómo los minutos se arrastran mientras oigo pasos y voces en el pasillo. El personal se mueve entre habitaciones, y escucho a otras mujeres llorando o hablando con voces lentas y entumecidas por los sedantes, haciéndome un nudo en el pecho. Abro la puerta con cuidado y asomo la cabeza. Hay un guardia de seguridad apostado junto a la escalera, un hombre grande con ropa oscura y una radio en el cinturón. Memorizo su posición y el diseño del pasillo, contando las puertas entre mi habitación y la de Rachel, buscando salidas de emergencia o escaleras alternativas. Los siguientes 20 minutos se sienten como horas, mi corazón latiendo con fuerza cada vez que oigo pasos acercándose a mi puerta. Entonces suena una alarma ensordecedora por todo el edificio. Me levanto de un salto, todo el cuerpo rígido entre el miedo y la esperanza. Se escuchan gritos desde abajo, múltiples voces superpuestas, y oigo al guardia de la escalera hablando rápido por la radio. Abro la puerta un poco más y miro hacia el pasillo. Los miembros del personal, vestidos de blanco, corren hacia las escaleras, sus rostros serenos convertidos ahora en máscaras de pánico. A través de la ventana al final del pasillo veo botes avanzando sobre el agua hacia el muelle, embarcaciones oficiales con luces destellando. El pecho se me llena de alivio. Winston lo había conseguido. Estaban allí. Más gritos resuenan por la escalera. Alguien grita órdenes de bloquear el edificio, de asegurar a las pacientes, de moverlas al sótano. Salgo al pasillo y veo otras puertas abriéndose, mujeres confusas asomando con la mirada perdida. Desde afuera, un altavoz retumba y escucho la voz de Winston, fuerte y clara, ordenando a todos salir del edificio con las manos visibles, que lo hicieran despacio y sin resistencia. Más gritos abajo, y reconozco la voz del Dr. Desmond, aguda y furiosa, dando órdenes de destruir pruebas y de dirigirse a los botes. Ya no espero más. Corro por el pasillo hacia la habitación de Rachel, contando las puertas como ella me indicó en la foto. Su puerta tiene un simple cerrojo exterior, del tipo que mantiene encerradas a las personas drogadas. Giro el picaporte con fuerza, pero no se mueve, así que retrocedo y lanzo mi hombro contra la madera. Cruje al segundo golpe, el pestillo se rompe y la puerta se abre de golpe. Rachel está sentada en la cama,
vestida con las mismas ropas blancas que las demás. Se ve tan pálida, tan débil. Sus ojos están nublados, confundidos, pero al verme su rostro se desmorona. Comienza a llorar y trata de ponerse de pie, aunque las piernas le fallan. Corro hacia ella y la sostengo por los brazos, rodeándola con el mío para mantenerla en pie. Ella se apoya en mí, sigue llorando y repite mi nombre una y otra vez. Otras 2 mujeres salen tambaleándose de sus habitaciones, asustadas y perdidas. Les digo que me sigan, que la policía está allí, que vamos a salir. Una siente y ayuda a la otra, que apenas puede caminar. Recuerdo el esquema que dibujó Reina y me dirijo hacia la parte trasera del edificio, donde marcó una escalera de servicio. Avanzamos despacio, porque Rachel y las demás están tan sedadas que apenas coordinan los movimientos. La alarma sigue sonando, los gritos se mezclan con el sonido de objetos rompiéndose abajo. Llegamos a las escaleras traseras y comenzamos a bajar. Sostengo a Rachel con fuerza mientras las otras 2 mujeres nos siguen. A mitad de camino, una trabajadora con bata médica aparece en la base de la escalera, bloqueando el paso. Levanta las manos y nos dice que volvamos a nuestras habitaciones, que todo está bien, que necesitamos nuestra medicación nocturna. La ignoro y empujo, arrastrando a Rachel conmigo, ordenando a las otras que sigan. La mujer intenta agarrarme del brazo, pero me zafé y seguí corriendo hacia las voces de la policía. Empujamos una puerta trasera y salimos al aire frío de la tarde. Winston está justo allí, acompañado por 3 agentes con equipo táctico. Nos ve y llama de inmediato a los paramédicos, su rostro mezcla de alivio y preocupación. Nos guían lejos del edificio hacia una zona despejada donde los médicos están montando un área de triage. Afuera reina un caos controlado, policías por todas partes, algunos asegurando el perímetro, otros esposando a los miembros del personal que son conducidos fuera con las manos en la espalda. Los paramédicos han levantado carpas con camillas y equipos. Otras mujeres están siendo rescatadas por distintas salidas. Yo no me separo de Rachel mientras un técnico con guantes azules le toma el pulso y le ilumina los ojos con una linterna. Le hace preguntas que apenas puede responder, luego le conecta una vía intravenosa para eliminar los sedantes de su organismo. Rachel sigue llorando, sujetándome la mano, repitiendo entre sollozos que lo siente. Le digo que no es su culpa, que la encontré, que está a salvo ahora. Winston se acerca y se agacha junto a nosotras. Su rostro es serio. Me dice que encontraron a 12 mujeres en total dentro de la instalación, todas mostrando signos de sedación profunda. Winston me explica que Desmond logró escapar por un acceso marítimo en el otro extremo de la isla antes de que pudieran asegurar todo el perímetro. Dice que ya se han emitido órdenes de arresto y alertas en varios estados, y que todas las agencias de seguridad están buscándolo. Mientras tanto, la vía intravenosa de Rachel sigue fluyendo, y el paramédico dice que necesita ser trasladada al hospital para observación y una desintoxicación adecuada. La suben a una camilla, y yo me meto en la ambulancia con ella, negándome a dejarla sola. En el hospital, admiten a Rachel en una sala de observación y comienzan un protocolo de desintoxicación para eliminar los sedantes de su organismo. Me siento en la silla junto a su cama mientras doctores y enfermeras entran y salen, revisando sus signos vitales y haciéndole preguntas. Está somnolienta, pero más lúcida que antes, y no deja de agradecerme por haber recordado nuestro código. Dice que tuvo tanto miedo de que no entendiera los mensajes en Instagram, de que nadie lo descifrara a tiempo. Le tomo la mano y le digo que jamás olvidaría nuestro código, que supe de inmediato que algo andaba mal desde el momento en que vi aquellos girasoles. Cuando los médicos se marchan, voy al baño y por fin me dejo caer, llorando entre mis manos mientras todo mi cuerpo tiembla. Me lavo la cara, respiro hondo y vuelvo junto a Rachel, quedándome con ella hasta que se duerme. Durante los días siguientes, el caso se convierte en algo enorme. El FBI asume la coordinación, porque las pruebas demuestran que Desmond operaba instalaciones en al menos 4 estados diferentes. Winston me llama con actualizaciones, la investigación se amplía, aparecen más víctimas identificadas. El reportaje de Laura se publica en un periódico importante, con entrevistas a Reina y a 2 de las otras mujeres rescatadas, detallando cómo funcionaba el falso retiro de bienestar. Empiezan a llegar cientos de pistas de personas que reconocen el patrón, familias que reportan a seres queridos desaparecidos tras asistir a programas similares. La línea de ayuda abierta para la investigación recibe cientos de llamadas. Rachel permanece en el hospital 5 días, mientras monitorizan su recuperación e inician terapia para el trauma. La visito todos los días, llevándole comida de verdad y acompañándola durante los momentos difíciles. 2 semanas después, Rachel se queda en mi apartamento, porque aún no puede regresar al suyo ni soporta estar sola.
está recuperando fuerzas día a día. Va a terapia 3 veces por semana y poco a poco empieza a sentirse como ella misma otra vez. Hemos creado nuevos códigos de emergencia que no dependen de redes sociales, porque no puede mirar Instagram sin sufrir ataques de pánico. Una tarde, Winston llama para darnos una actualización. Han arrestado a 4 miembros del personal que trabajaban en la instalación y han cerrado otras 2 ubicaciones vinculadas a la red de Desmond. Él mismo sigue prófugo, pero Winston asegura que están seguros de que lo encontrarán tarde o temprano. Rachel y yo estamos planeando unas verdaderas vacaciones cuando esté lo bastante fuerte para viajar, en algún lugar con playas y sol, sin retiros de bienestar, sin meditación, sin girasoles. Solo nosotras dos, reconstruyendo la confianza y la amistad que le salvó la vida. Demostrando que aquel lenguaje secreto que inventamos de niñas, hace 15 años, valió la pena recordar. Y esa es la enseñanza de esta historia. Intento asegurarme de que siempre haya algo útil escondido en cada relato. Si aunque sea una pequeña parte te dejó pensando, me alegra. Suscríbete para no perderte la próxima historia.